Mi nombre es Víctor Hugo García Flores. Este es el reto 5, el cual es que qué reglas se rompen en el módulo 3, el dominio espacial de las actividades de los estados y organismos internacionales. La película que yo elegí es La lista de Schindler. La película transcurre dentro de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Cracovia, en donde los alemanes han forzado a los judíos polacos a vivir solamente dentro de las fronteras de un gueto. Históricamente, Cracovia fue una ciudad en donde vivía gran cantidad de judíos, ciudad que fue establecida como lugar a través del cual se administraba Polonia por los nazis. Consecuentemente, los judíos debían ser expulsados del gueto a los campos de concentración durante unos cuantos años. Este periodo, al haber sido durante la Segunda Guerra Mundial y ante la ocupación de los alemanes, se ve vulnerado a todas sus luces el Tratado de Versalles, que había sido el fin de la Primera Guerra Mundial, mismo que Alemania tuvo que aceptar en términos de rendición de esta. Así, el tratado como acuerdo de paz contemplaba la creación de las Naciones Unidas, la aceptación por parte de Alemania de la responsabilidad total de la guerra, la reducción del ejército y prohibición de armamento de guerra, entre otros. Cuestiones que fueron totalmente violadas al crear un primer momento el llamado Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, lo que además resultó en la expulsión de la Sociedad de las Naciones. De la misma forma podemos contemplar el Tratado de París, a través de los cuales se resolvían los conflictos territoriales que se habían generado con la Segunda Guerra Mundial y los desplazados masivos que habían ocurrido, consiguiendo la paz al fin y el cese de la guerra. Tratado en el que se incluía también el pago de reparación por la guerra y cada uno de los estados se comprometía a evitar el surgimiento de organizaciones fascistas. Asimismo, podemos contemplar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la misma fue producto de los actos realizados durante la Segunda Guerra Mundial. En dicha declaración se establecieron los derechos y libertades de todas las personas, sin distinción alguna. Es a través de dicho documento que los Estados, parte de Naciones Unidas, se han comprometido a evitar actos como los ocurridos durante la guerra. De esta forma es posible advertir la presencia de diversos tratados dentro de la película elegida, es decir, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Mi conclusión para iniciar es el término de la soberanía hace referencia a independencia en cuanto a que no existen normas fuera de los ordenamientos jurídicos de los países que se pueden existir por encima de estos. Como lo ha señalado Norberto Bobbio, sirve para indicar el poder de mando en última instancia de una sociedad política y por consiguiente para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Esto quiere decir que la soberanía existe un poder supremo que impide que la voluntad de las naciones sea alterada por otra nación. Así, la soberanía nacional resulta relevante de respetar toda vez que los gobiernos solamente tienen autoridad o poder dentro de las fronteras de su propio estado, por lo que imposibilita totalmente que otro pueda intervenir parcial o totalmente en otra nación. De esta forma es importante no atentar contra la soberanía nacional de los estados, pues de esta forma se respeta la paz y el respeto por los derechos humanos de todas las personas, y de igual forma reconoce de manera internacional la autoridad de cada uno de ellos. Relacionado con lo anterior, el derecho internacional engloba no solo la soberanía entre estados, sino que contempla la seguridad internacional y con esto el mantenimiento de la paz entre las naciones, así como la seguridad que tienen los estados de poder resolver variedad de conflictos de trascendencia internacional a través de este tipo de derecho.